Dado que toda transformación lineal es una función, van a aparecer los conjuntos dominio, codominio e imagen. Y ahora se nos añade en este contexto el conjunto que le vamos a llamar núcleo. La imagen, si recordamos, está definido como es usual, que es el conjunto de todos los elementos que están en el codominio para los cuales existe un elemento en el dominio tal que la función le asigna o establece esa relación entre ambos objetos. La imagen, como bien lo dice la definición, es un subconjunto del codominio y también va a tener la característica de ser subespacio del codominio. Y en el caso de que llegue a ser igual, nosotros sabemos que en este caso la función se llama sobreyectiva. Pero en álgebra lineal ahora es más que sobreyectiva y va a recibir el nombre de epimorfismo. Con respecto al núcleo, en este caso es un subconjunto del dominio de la función, tal que a todos los elementos que están en el núcleo van a ir a parar al vector nulo del codominio. También verifica como característica que su espacio, en este caso el dominio de T, y cuando ocurra la igualdad entre el núcleo y el conjunto unitario formado por el vector nulo del dominio, en ese caso vamos a decir que la transformación T es monomorfismo. Y hay una relación entre la inyectividad, por supuesto, de ida y vuelta. Ahora, si yo tengo que la función T es sobreyectiva e inyectiva, sabíamos de entrada, desde antes de este curso, que la transformación o que la función es biyectiva. ¿Cuál es el nombre que va a recibir en álgebra lineal en el caso de ser biyectiva? El nombre de isomorfismo. La característica que va a tener por ser isomorfismo con respecto o en términos de álgebra lineal es que cualquiera sea la base que tengan el dominio de la transformación, la imagen de esa base también va a ser base del codominio. Entonces, lo que hemos hecho de alguna manera es clasificar las transformaciones lineales. Resumiendo, tenemos tres nombres nuevos con respecto a la clasificación de transformaciones lineales, que es la de epimorfismo, cuando ocurre esta igualdad, o sea, cuando sea sobreyectiva. Otra es según la clasificación según el núcleo, que en ese caso se llama monomorfismo, y esto ocurre si solo si el núcleo de la transformación es el vector formado por el nulo. Perdón, es el conjunto formado por el vector nulo. E isomorfismo es cuando ocurran estas dos igualdades. Otro nombre nuevo que aparece en este capítulo es el de endomorfismo. Y en este caso la transformación tiene que tener tanto dominio como codominio el mismo espacio vectorial. Y no es necesario de que verifique alguna de estas otras propiedades de acá arriba. Pero en caso de que sea endomorfismo e isomorfismo, recibe el nombre de automorfismo. Un teorema, el más importante de lo que es álgebra lineal, se conoce con el nombre de teorema teorema de la dimensión de transformaciones lineales e involucra a los conceptos de imagen y núcleo. Veamos cómo es esta situación. El teorema dice que dada una transformación lineal cuyo dominio sea de dimensión finita, eso significa de que el dominio tiene una base de cardinal finito. Si tengo estas condiciones, entonces la dimensión del dominio va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Este teorema tiene muchas aplicaciones y una de las aplicaciones importantes que le podemos dar es justamente para clasificar de una manera más ágil una transformación lineal.
Porque, por ejemplo, voy a decir que T es hipomorfismo si solo si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del codominio. Cuando sea monomorfismo, voy a pedir que la dimensión del núcleo sea 0. Y cuando sea isomorfismo, acá ya no tengo un sí solo sí como en los dos recuadros anteriores, sino simplemente una implicación. Y acá puedo decir que la dimensión del dominio va a ser igual a la dimensión del codominio. ¿Cómo puedo usar este recuadro para clasificar la transformación T en términos de isomorfismo? Por la contrarrecíproca. Si las dimensiones son distintas, entonces puedo decir que la T no es isomorfismo. Para ello, obviamente, para usar estos recuadros, necesito que se verifique que el dominio tenga dimensión finita. Caso contrario, el mismo teorema de la dimensión no se va a verificar. O sea que el teorema de la dimensión es útil para clasificar las transformaciones lineales. Otro ítem importante u otro concepto importante que aparece en la unidad 4 es el de matriz asociada a una transformación lineal. Esta matriz se va a armar en base a la fórmula de la T. Voy a necesitar una base del dominio ordenada, el dominio que sea ordenada, y otra base del codominio también de cardinal finito. Acá obviamente por la expresión, acá tengo los vectores, aparecen como protagonistas los vectores de B. Como está etiquetado hasta n el conjunto, eso significa que B tiene cardinal n. O sea que tanto dominio como codominio de la transformación lineal tienen que ser de dimensión finita. En base a esos datos de arriba, puedo armar una matriz que va a tener como etiqueta este símbolo. Los corchetes es por ser matriz. La T que viene adentro es por estar asociada a la transformación lineal T. Y por fuera va B y B' como subíndices para referenciar o para decir que es relativa o referente a esas dos bases. Y está definida en la fórmula por bloques. Esta es una matriz por bloque, es una sola fila de bloques y va a tener tantas columnas como elementos tengamos en la base del dominio de T. La base teníamos n elementos, bueno, vamos a tener n columnas. Cada columna va a ser las coordenadas escritas en forma de columna de los transformados de cada uno de los vectores de la base. Las coordenadas van a ser, obviamente, relativas o referentes o respecto a la base B' del codominio que estoy tomando acá. La definición también me dice que esta matriz va a tener o va a ser una matriz que va a tener tantas filas como sea la dimensión del codominio de la transformación y tantas columnas, como vimos acá arriba, como la dimensión del dominio de T. ¿Qué propiedades verifica esta transformación? Y va a verificar, por ejemplo, que voy a poder obtener las coordenadas de cualquier transformado del dominio respecto de la base B', haciendo el producto de esa matriz por las coordenadas de X respecto de la base B. Y otra propiedad muy importante, yo creo que es la propiedad más relevante dentro de este tema, es que el rango de esta matriz va a ser igual a la dimensión de la imagen de T. ¿Por qué es importante? Porque si recordamos que podíamos clasificar a la transformación T en epimorfismo a partir de saber si la dimensión de la imagen de T coincidía con la dimensión del codominio. Entonces, esto me va a llevar a conocer cuál es la dimensión de la imagen de T.
Si tengo la dimensión de la imagen de T, también puedo conocer inmediatamente la dimensión del núcleo. Y ya tendría la otra clasificación en monomorfismo. Ahora, para conocer esto, voy a necesitar calcular el rango de una matriz. En la unidad anterior, en el capítulo 3, más un teorema que tenemos acá, que es justamente el que me habla de esta igualdad, yo puedo decir primeramente que el rango lo voy a calcular calculando la escalonada de esta matriz. Una vez que calcule la matriz escalonada, cuento la cantidad de filas no nulas que resultaron y de esa manera obtengo el rango. Por lo tanto, lo que yo tengo es que escalonando la matriz asociada en cualquier base, obtengo la dimensión de la imagen de T y por lo tanto tengo la clasificación de la T. Ahora, como esta igualdad se refiere a cualquiera sean las bases del dominio y codominio, obviamente voy a elegir las bases canónicas, sobre todo la base canónica en el codominio, porque eso me va a permitir obtener rápidamente las coordenadas de cada uno de los transformados que aparecen en esta fórmula. Entonces, si asumo que estas son las bases canónicas, lo único que tengo que hacer es cambiar las letras B y B' por C y C' respectivamente y obtengo esta igualdad. Y de esa manera obtengo una forma práctica de calcular la dimensión de la imagen de una transformación y por ende también puedo obtener una forma práctica de clasificar las transformaciones. En conclusión, matriz asociada a una transformación lineal también va a influir en la clasificación de la misma.